Buenas tardes, retomando nuestro rincón pediátrico por este medio. Mucho gusto, yo soy Valentina Put, residente de pediatría del segundo año de la Universidad del Rosario. Hoy vamos a hablar de un tema muy común en pediatría que es la enuresis. Respecto a un poco de historia, el niño que se moja en la cama durante el sueño ha sido el motivo de comentarios y publicaciones desde hace muchos años. Desde el año 1000 a.C. se encuentran descubrimientos escritos relativos sobre este tema. Solo en 1951 es cuando empieza un médico Glicklich a hacer algunas intervenciones, tanto quirúrgicas como médicas, que son súper invasivas, como la cauterización de los nervios sacros, la ligadura del pene, los balones inflados en vagina. Esto asociado a otras creencias que hacían rezos, brebajes, mejor dicho, cualquier cantidad de cosas. Es solamente hasta 1988 cuando la Sociedad Internacional de Continencia en Niños estandariza y define las disfunciones del tracto urinario inferior. Importante saber que la enuresis viene de un término griego, que es eneurein, que significa vaciar la orina. Entonces, la enuresis nocturna es un motivo frecuente de consulta en pediatría. Es un trastorno posiblemente infradiagnosticado, por lo tanto es infratratado. Muchos papás pueden pensar que es normal tener un niño de más de 5 o 6 años que mojan la cama, entonces simplemente no les parece importante. Por eso es que es tan difícil la detección de este. Lo se etiqueta como un problema o enfermedad menor. Su prevalencia va decreciendo con la edad y la detección precoz va a ayudar a mejorar la calidad de vida. La enuresis es la incontinencia nocturna. Son episodios discretos de incontinencia urinaria en niños mayores a 5 años. Es una entidad simple, benigna, frecuente. A los 5 años se dice que el 15% de los niños tienen enuresis o moja la cama. Del 20 de 100 niños mayores a 5 años mojan la cama y uno de cada 100 niños puede mojar la cama hasta los 15 años. Respecto al diagnóstico es importante. Hay una eliminación involuntaria de orina al menos 2 noches por mes después de los 5 años en ausencia de defectos congénitos o adquiridos. Acá hay una tabla donde nos muestra, digamos, comparativamente las tres entidades más grandes, que son la Asociación Americana de Psiquiatría, la OMS y la Sociedad Internacional de Continencia en Niños, que nos muestra cómo lo clasifican y cómo lo diagnostican ellos. En la Asociación Americana de Psiquiatría, pues siempre en su DSM, el 4 y el 5 no tuvieron cambios, entonces se dejó como el mismo. Siempre se ha caracterizado como un problema de salud mental. Todos están de acuerdo en que son los 5 años, porque es importante los 5 años. Más adelante vamos a ver respecto a la patogenia y a la maduración vesical, que esta es la edad en que el paciente ya debería tener continencia urinaria. Antes, durante mucho tiempo, se dijo que menor de los 4, después que mayor de 6. Siempre ha habido, digamos, controversia, mayor de 4, perdón, siempre ha habido controversia, sin embargo, se llegó al consenso de los 5 años. Acá está también la frecuencia, la Sociedad Americana habla de 2 veces por semana, la OMS habla de 1 vez por semana y la Sociedad Internacional de 1 vez por mes. Entonces, digamos que son unos extremos, sin embargo, globalmente se llegó a 2 noches por mes después de los 5 años. La duración, los primeros hablan de 3 meses, los segundos de 6 meses, el último de 6 meses, perdón. Esto vamos a ver que habla sobre todo de un periodo seco, que es cuando se clasifica la enuresis, y el lugar siempre va a ser la cama en la noche, involuntariamente, excluyendo situaciones como enfermedades crónicas, que son como las que están acá abajo. La clasificación se puede clasificar respecto a los síntomas o respecto al momento de la aparición. Cuando la clasificamos respecto a los síntomas, se clasifica en monosintomática, que es una enuresis sin otros síntomas del tracto urinario inferior, sin una historia de disfunción vesical. Y la no monosintomática es una enuresis con síntomas del tracto urinario inferior, entre esos está incluido el aumento de la frecuencia más de 8 veces al día, o disminución de esta menos de 3 veces al día, una incontinencia diurna, una urgencia miccional, dificultad para iniciar o para mantener el chorro, necesidad de maniobras de mantenimiento, sentimiento de vacío incompleto, dolor del tracto urinario inferior está incluido acá.
Según los momentos de aparición, la primaria nos habla cuando los niños no han tenido un periodo seco satisfactorio de más de 6 meses, que estas van a ser el 80% de las enuresis, y la secundaria es cuando hay un desarrollo de enuresis posterior a un periodo seco de 6 meses durante la noche. La epidemiología afecta al 16% de los niños hasta los 5 años y va disminuyendo un 13% a los 6 años y un 10% a los 10 años. Es frecuente en niños, como vemos en la parte de la derecha, la enuresis monosintomática, 7 de 100 niños de 7 años tienen enuresis hasta la adultez, entonces no es un porcentaje desconsiderado. Las relaciones espontáneas del 15% anual, a partir de los 15 años persistirá en un porcentaje hasta el 3%, es más común en 1.5 a 2 veces en mujeres que en hombres. Es muy importante la secuencia del control de los esfínteres. Los pacientes al año tienen una disminución lineal del número de micciones, pero como vemos de 3 a 5 años, que es un periodo relativamente largo, es cuando inicia el control voluntario, pudiendo iniciar y terminar la micción, para así, después de esto, mantener la continencia durante el sueño. Entonces es por eso que hubo tanta controversia sobre la edad de inicio o la edad de consideración de la enuresis, porque hasta ahora se tiene, mejor dicho, en cuenta que hasta los 5 años pueden empezar a tener la continencia durante el sueño, entonces no es descabellado pensar que hasta ese momento la tengan. Y, importante, las niñas pueden tener continencia nocturna hasta 3 meses antes. En esta tabla vemos el pronóstico de la enuresis monosintomática, que lo que me interesa que vean es que va a resolver espontáneamente, generalmente va a resolver espontáneamente. Muy importante, la disfunción vesical está asociada a la enuresis no monosintomática. En pacientes con enuresis más síntomas diurnos se describe como la disfunción vesical, y esto se clasifica en una entidad que es la enuresis compleja. Aproximadamente el 20% de los niños que mojan la cama en la noche tienen unos síntomas diurnos, y estos síntomas van a ser urgencia y frecuencia aumentada generalmente. Muy importante tener en cuenta la disfunción intestino-vejiga. El 15% de los niños con enuresis pueden tener esta alteración y tener alteraciones intestinales, entonces también es muy importante hacer un diario intestinal y ver así si el niño puede estar con estreñimiento o al contrario, diarrea. Pero sobre todo el estreñimiento y la hiperactividad del distrusor están muy relacionados. La maduración vesical normal depende de una interrelación compleja entre los nervios autónomos y somáticos, que se integran en varios sitios de la médula espinal: el tronco encefálico, el cerebro medio y los centros corticales superiores. La coordinación compleja va a permitir el almacenamiento de orina a baja presión con alta resistencia de salida, y al contrario, la evacuación con baja resistencia de salida y contracción sostenida del detrusor. Este es el músculo que vemos ahí, que es el músculo de la pared de la vejiga. Al nacer, se cree que la función de la vejiga se coordina a través de la médula espinal inferior y los centros cerebrales primitivos. La micción en esta etapa es eficiente, pero no es controlada, y la contracción no inhibida es causada por el llenado progresivo y sostenido de la vejiga. Entonces, la micción en el recién nacido también puede iniciarse mediante algunos, digamos, actividades neurológicas que estimulantes, como son la alimentación, el baño, las cosquillas. En los niños más grandes, durante los primeros 3 años de vida, la capacidad de la vejiga aumenta después en proporción a relacionándose con el área de superficie corporal. A los 4 años ya la mayoría de los niños anulan o evacúan de 4 a 5 hasta 6 veces por día. El desarrollo del control de la vejiga parece seguir una maduración progresiva. Entonces, primero el niño se va a dar cuenta del llenado de la vejiga. Luego se va a desarrollar la capacidad de suprimir las contracciones del detrusor voluntario, hasta que finalmente aprende a coordinar la contracción de la función del esfínter y del detrusor. Y estas habilidades generalmente se van logrando al menos durante el día, aproximadamente los primeros 4 años de edad, y posteriormente, 1 año o algunos meses después, durante la noche. Sin embargo, antes de los 6 o 7 años. La enuresis nocturna ocurre cuando el niño no se despierta para evacuar
y está relacionado con uno o con varios factores, incluyendo el retraso de la maduración, los factores genéticos, la poliuria nocturna, el sueño alterado, la capacidad de la vejiga pequeña, hiperactividad del detrusor, y esto, las anormalidades psicológicas y de comportamiento parecen ser un resultado más que una causa. Eso es muy importante. Los mecanismos para mantener la continencia, digamos, la normalidad, son la disminución de la producción de la orina nocturna. Esto se va adaptando a un ritmo circadiano de secreción de la ADH, un aumento de la capacidad vesical nocturna con ausencia de contracciones involuntarias del detrusor y una capacidad de despertar cuando aparezca la sensación miccional, que a estos pacientes no les pasa, sobre todo cuando tienen sueño profundo. La producción aumentada de orina por ausencia de la elevación de la ADH, entonces ahí está relacionada la poliuria nocturna, la función vesical reducida, la hiperactividad vesical, y esto sumado al fracaso del mecanismo del despertar. He aquí el episodio neurético. Hay diferentes factores asociados o desencadenantes, como son la predisposición genética, la poliuria nocturna, los disturbios del sueño, la alteración vesical, las alteraciones del intestino como el estreñimiento, alteraciones urológicas, retraso en la madurativo, factores psicológicos y ambientales. Vamos a hablar de cada uno de estos. Respecto a la predisposición genética, el riesgo de la eneuresis nocturna aumenta de 2.4 veces si hay un hermano afectado, 5 veces si la madre es la afectada, aumenta hasta 7 veces si el padre es afectado y se suma a 11.3 veces si son ambos. Entonces es importante preguntar en la consulta hasta qué edad mojó la cama alguno de los papás o los dos. Hay una forma autosómica dominante con una penetrancia mayor al 90% en el locus específico que está ahí, y hay otros locus descritos en la literatura donde también está la enuresis. La poliuria nocturna se caracteriza por escapes en el primer tercio de la noche, entonces por eso vamos a ver más adelante que es importante preguntar en qué momento se está escapando la orina. Son micciones muy abundantes y esta se puede producir por ingesta de líquidos excesivos, sobre todo en la noche, disminución de los niveles nocturnos de ADH, disminuciones de los niveles de aquaporina o aumento en la excreción de solutos. En la anuresis primaria monosintomática hay una inversión del ritmo circadiano de la secreción normal de ADH, esto es lo que no lo va a producir. Y esto va a hacer que la orina esté más diluida, el volumen urinario excede la capacidad vesical y pues esta va a ser la razón. Vamos a ver más adelante que la capacidad vesical va a ser muy importante porque es de las causas que más tenemos que tener en cuenta. Los disturbios del sueño, escapes en cualquier momento de la noche y dificultad para despertar ante los estímulos externos o internos. En la enuresis nocturna se atribuye a la incapacidad para despertar ante el estímulo provocado por una plenitud vesical o por las contracciones del detrusor. Pacientes con sueño excesivamente profundo también contribuyen a la enuresis nocturna, sobre todo en los más grandes. Entonces, hay múltiples estudios que han mostrado la relación entre las apneas del sueño que vamos a ver ahora y la enuresis. Se han hecho estudios conectados con polisomnografía, electroencefalografía y se ven estos cambios. Los niños enuréticos tenían pues en un estudio los niños enuréticos tenían excitaciones corticales frecuentes, pero incapacidad de despertarse por completo. Las alteraciones vesicales también pues, se han visto relacionadas, entonces es importante en el nacimiento la capacidad vesical va a ser de 60 milímetros y esta va a aumentar con la edad más o menos 30 milímetros al año hasta los 10 años. Entonces hay unas fórmulas que sobre todo pues, los nefrólogos con los que he tenido la capacidad de estar es la que usan, que es 30 por la edad en años más 2. Sin embargo, hay muchas de estas, pero es importante tener alguna fórmula o tener alguna capacidad de buscar la fórmula cuando el paciente le llegue con un diario miccional o con una ecografía que nos diga la capacidad funcional, la capacidad vesical, para mirar la máxima, a ver si este puede ser uno de los problemas.
Se ha visto que los niños con enuresis nocturna, incluso los que no tienen síntomas diurnos, tienen capacidad vesical más pequeña que los de la misma edad sin enuresis nocturna. Hay unos estudios observacionales que muestran la capacidad promedio de la vejiga de los niños enuréticos despiertos respecto a un grupo control y muestra que es menor. Así estén despiertos. Hay que considerar la hiperactividad del detrusor en niños con enuresis monosintomática, pero que sea refractaria. Y esto se va a caracterizar por escapes de pequeño volumen durante la noche. Y se despiertan. Ellos se dan cuenta en el momento en que mojan la cama, pero ya lo han hecho, y, es decir, no está asociado a sueño profundo y tampoco son volúmenes altos, contrario a la poliuria nocturna. Son micciones y tienen micciones frecuentes durante el día, puede tener una sintomatología urinaria, pueden estar acompañados generalmente de estreñimiento, y esto es originado porque el músculo detrusor tiende a contraerse de repente, involuntariamente. Así la vejiga no esté llena, entonces esa es la razón por la que son, digamos, muy, muy pequeños los escapes y son múltiples porque se contrae involuntariamente. Y los estudios urodinámicos muestran alteraciones de la función vesical, sobre todo en niños con hipercalciuria idiopática, que tienen con mucha frecuencia hiperactividad vesical. Y estos generalmente son niños que no responden bien al manejo farmacológico. El estreñimiento, como les dije desde el principio, puede ser una causa de la neuresis, sobre todo secundaria o persistencia de la primaria. Existe una estrecha relación entre el estreñimiento y la hiperactividad del detrusor. No sé si se acuerdan al principio cuando les mostré la gráfica que nos mostraba toda la parte nerviosa de la patología de la maduración vesical. S3 y S4 está muy relacionado y S3 y S4 también tienen inervación intestinal. Ahí la relación. Las directrices actuales para el tratamiento de la enuresis nocturna recomienda, como les dije, primero tratar el estreñimiento antes de cualquier otra cosa. Hay alteraciones urológicas, como son las válvulas de la uretra posterior, o las válvulas de uretra posterior, a pesar del tratamiento oportuno. Muchos van a presentar algunas alteraciones en la micción y van a tener la vejiga, no va a tener la misma extensibilidad, sino va a ser reducida. Y los uretes de implantación ectópica van a tener pérdida de orina diurna y nocturna. En esta tabla vemos las condiciones, algunas de las condiciones y lo que nos va a mostrar de pronto en el examen físico, clínica o en algún paraclínico. Pacientes con disfunción vesical, van a mojar durante el día, va a tener síntomas del tracto urinario inferior, obviamente un uroanálisis normal, pues vamos a tener que tratar la infección urinaria, las enfermedades renal crónica con todas sus alteraciones secundarias, como la alteración de crecimiento, proteinuria, hematuria, edemas, progresión de la enfermedad renal. Ahí es cuando vemos pacientes fatigados, débiles, edemas. Las valvas de la uretra posterior van a tener un vaciamiento incompleto, las maniobras de retención, volúmenes de orina aumentado. Y el uréter ectópico, sobre todo en las niñas, son pacientes que llegan con la ropa interior mojada y no van a tener ese episodio seco del que hablábamos de los 6 meses. Hay otras causas asociadas, como son la enfermedad de células falciformes. Entonces es importante los antecedentes familiares, convulsiones, diabetes insípida, la apnea obstructiva del sueño, la polidipsia psicógena. Como les decía antes, el síndrome de apnea obstructiva del sueño está muy asociado en pacientes con enuresis tanto primaria como secundaria. Y hay varios estudios que nos muestran lo que los niños afectados con síndrome de apnea del sueño, que es confirmado por registro de polisomnografía, también padecen enuresis. Sobre todo un estudio que es de los más grandes, que nos describe un grupo de 1033 niños, que es Guantabé, que hay un electroencefalograma simultáneo con un asistometrograma durante el sueño y nos muestra 3 tipos de respuestas, que son las que están descritas acá. En la evaluación, un paciente, pues tengo que tener toda la historia completa, los antecedentes personales y familiares, vimos la importancia de estos, el examen físico, y muchas veces llegan, y si no, vamos a ver, todos van con un análisis para mirar y diferenciar diferentes etiologías. Y el pilar de la evaluación va a ser el diario miccional, para mirar cómo, cuánto y cuándo literalmente está orinando. Hay unos aspectos importantes de la enuresis en la historia del niño.
que son los síntomas diurnos, nos va a hablar de un vaciamiento disfuncional, los síntomas del tracto urinario inferior, si tiene anormalidades anatómicas, si tuvo o no tenido el periodo seco para mirar la persistencia, si ha tenido cambios en la frecuencia de los episodios, cómo es el volumen urinario para mirar la capacidad vesical, cómo es la ingesta de líquido y cómo están las deposiciones. La revisión por sistemas, preguntar siempre sobre ronquidos para sospechar una apnea obstructiva y relacionarla con esta. Enfermedades crónicas, entonces un paciente que ha tenido pérdida de peso, fatiga, anormalidades en la marcha, digamos los factores genéticos, la historia familiar, la sed excesiva, todas estas cosas nos van a ser muy útiles. Y el diario miccional, como les dije, es el pilar, pero antes de esto siempre es muy importante mirar un diario intestinal primero. Después de esto, de manejar el estreñimiento, ahí sí me voy al diario miccional. Siempre debe incluir, si tiene o no dificultades para iniciar las micciones, el chorro, si hace algunas maniobras, el volumen adecuado para estimar la capacidad, esto se hace generalmente en 24 horas, muchas veces uno manda un diario miccional durante varios días o que los haga un fin de semana, depende también de la capacidad de la familia, los síntomas del tracto urinario inferior, si ha tenido dificultad para iniciar o de tener el chorro, algunas de estas cosas, y los problemas comportamentales, porque hay una asociación súper importante con el trastorno de déficit de atención. Acá hay digamos, un checklist que uno debería tener en la consulta cuando está haciendo la anamnesis y preguntando sobre la enuresis nocturna. Entonces, está mojando la cama, qué edad tiene, tuvo o no tuvo el periodo seco de los 6 meses, cómo es el patrón nocturno, cómo es el patrón diurno, cuántas frecuencias, tiene síntomas sí, del tracto urinario inferior y si tiene comorbilidades asociadas. Entonces, esto es muy útil. Respecto al examen físico, el paciente con anorexia monosintomática generalmente no va a tener alteraciones en el examen físico y cuando tenemos etiologías subyacentes ya podemos ver algunas cosas específicas como son una enfermedad renal crónica, como hablamos, el pobre crecimiento, una tensión arterial alta, que moja la ropa interior en el caso de las niñas con ureter ectópico, la palpación en las heces de las heces en el abdomen, la escoriación perianal, pensar en parásitos, anormalidades lumbosacras y el examen neurológico anormal del perineo y de las extremidades inferiores no nos van a hablar de alteraciones espinales, el vaciamiento vesical incompleto. Entonces, en todos los niños con enuresis monosintomática debería pedir un uroanálisis para así detectar diabetes insípida, mirando acá la densidad y poder descartar estas etiologías y las intoxicaciones. El cultivo no es necesario a menos de que tenga o sintomatología o alteraciones en el uroanálisis. Respecto a las imágenes, la ecografía renal y la cistourografía miccional lo vamos a mandar únicamente en niños con quejas o con antecedentes de infecciones urinarias. O también que tengan síntomas, digamos, urológicos estructurales. Acá voy a ver no solamente el parenquima renal, alteraciones anatómicas grandes, sino determinar si hay volumen residual, el grosor de la vejiga, la capacidad vesical, y esto nos va a ayudar también a enfocar un poco. Y la radiografía de abdomen cuando estoy pensando en estreñimiento y quiero mirar impactación o no. Respecto al manejo, las medidas de apoyo va a ser lo más importante y al principio uno siempre empieza con un enfoque conservador, obviamente dependiendo de la etiología y del paciente, pero el apoyo familiar y las medidas de apoyo van a ser lo más importante. Nunca empezar castigos, regaños, que el niño se está orinando, entonces se que le castiga porque se ha visto que cuando el niño no colabora o no es consciente, simplemente vamos a tener un mal desenlace. La tasa de remisión espontánea es de 15% por cada año, como les dijimos desde el principio, y solo el 1% sigue sin controlar el esfínter. Entonces, una vez esté clasificada y estudiada la anuresis, las comorbilidades, los síntomas, los solucionó, mejor el estreñimiento, ahí es cuando inicio el manejo de la anuresis. Por ejemplo, entonces antibiótico porque tiene infección urinaria, lo desimpacté, le di manejo para los síntomas comportamentales, apoyo escolar, ahí es cuando empiezo. Los pacientes con una anuresis primaria monosintomática tienden a resolver. Sin embargo, las moderadas o las graves o que persistan con niños de más de 9 años difícilmente resuelven sin tratamiento.
Entonces, respecto a esto, ha habido mucha controversia respecto a la edad de inicio. Se podrán imaginar, sí, hay controversia respecto a la definición de cuándo se considera enuresis. Acá, ¿cuándo inició el manejo? 5 años, 6 años, 8 años. Esto es cuando el niño entienda y tenga la iniciativa. Cuando el niño empiece a importarle y la familia también, es cuando empezamos. Nunca debe ignorarse. Si no se toman medidas para resolverla, un gran porcentaje, hasta el 85% de los niños que se orinan en la cama tendrán un problema el próximo año, si lo tienen este año. Y con la ayuda apropiada, la mayoría de los niños pueden estar secos en 12 semanas. Los no farmacológicos. La terapia de motivación positiva, la terapia de esfuerzo responsable, terapia de entrenamiento vesical de retención. Estas son todas terapias comportamentales y de premios responsablemente, diferentes, digamos, estos con apoyos de psicología para tratar el manejo, puro apoyo. Se muestra que una mejoría hasta el 70% y una curación aproximadamente del 30%. Es decir, no se curan del todo. Y vamos a ver que con los medicamentos tampoco, pero mejoran y hay una resolución temporal. La terapia cognitiva y la alarma nocturna. Muy importante la alarma porque digamos que está descrita en la mayoría de los estudios. Sin embargo, no es muy usada en nuestro medio. Con los nefrólogos con los que he tenido la capacidad de estar, saben que está escrita, pero no es muy fácil que los papás lo aprendan a usar, que los niños se apeguen a esta. Entonces, aunque está escrita que tiene mucha tasa de resolución, el uso de esta no es muy usada. Sin embargo, pues es una alarma que se activa con la humedad y hace que el niño termine la micción en el baño. Y esto sí logra una curación hasta el 70%, es muy alta. Respecto al manejo farmacológico, la desmopresina, que es un análogo sintético de la ADH, va a activar selectivamente la reabsorción de agua en el túbulo colector. Y esto lo que va a hacer es que haya una harina concentrada de menor volumen que no va a sobrepasar la capacidad vesical. Entonces no va a alterar la secreción endógena de ADH. Va a lograr una mejoría alta, hasta el 80%, pero vean que el control completo es solo hasta un 50%. No es tampoco tan alto y tiene recaídas frecuentes. Obviamente es importante tener en cuenta los efectos adversos, la irritabilidad, boca seca, disminución, puede tener graves como arritmias, bloqueos, convulsiones. En los niños que responden, la disminución del número de noches mojadas se ven de la primera a la cuarta semana. Entonces acá ya puedo saber si está funcionando. Si funciona, se deja de 3 a 6 meses. La oxibutinina es un anticolinérgico que tiene propiedades relajantes del músculo liso que inhibe receptores muscarínicos de la vejiga. Estos son encargados de la contracción del detrusor, aumentando la capacidad vesical. Entonces, pues es de los más usados. Se usa sobre todo con alarmas, mejoran impresionante la respuesta, se ven hasta 80% de resolución. La enuresis monosintomática tiene poco efecto, se usa cuando ya son recurrentes sobre todo, y también tiene los efectos colaterales parecidos, resequedad, estreñimiento, rubor facial, entonces hay que advertírselo a los papás. Y la imipramina, como sabemos, es un antidepresivo tricíclico que parece incrementar la capacidad vesical por el efecto anticolinérgico débil y disminuir las contracciones por el efecto noradrenérgico. Entonces lo que va a tener es un efecto antidiurético por un estímulo adrenérgico incrementando la absorción de sodio y sensibilizando el túbulo distal a la ADH. Digamos que se ha visto que es muy buena, pero a los papás no les gusta usarla desde que existe el internet y ven que es un antidepresivo tricíclico, llama mucho la atención y generalmente tienen muy mala adherencia al tratamiento. Tiene una alta tasa de recaídas luego de la suspensión, hasta el 80%, entonces se debe dar, digamos, crónicamente. Esta es una tablita donde están los 3 medicamentos, las consideraciones, la primera línea, la segunda línea, la eficacia que tiene cada uno, las dosis y algunos efectos adversos que fueron los que les mencioné para tener en cuenta, si la pueden leer con detenimiento más adelante. Acá también hay otra que nos muestra, después la Sociedad Española, que nos muestra, digamos, cuando está indicado. Ellos usan sobre todo la desmopresina. En nuestro medio se usa más la oxibutinina, pero digamos que
es parecido, y muestran la importancia de la alarma. Sin embargo, se sabe que en familias que no la sepan usar, familias desestructuradas, que generen mucho estrés familiar, un niño poco motivado, no va a ser de mucho uso y se prefiere dar el medicamento únicamente. Acá hay un algoritmo de manejo, que es más o menos lo que les he venido diciendo. Entonces tenemos un paciente con una enuresis monosintomática, con una terapia conductual, se le inicia el tratamiento, todas las comorbilidades se trataron antes, mejora, continúo así, si no mejora, descarto hiperreactividad vesical obviamente y miro la familia qué prefiere, qué es más fácil que consigan, si van a tener la capacidad y así digamos que miro el manejo. Debo tener hasta al menos un mes seco para poder empezar a retirar el manejo que yo haya implementado. ¿Cuándo remitir? Como dice nuestra profe, la doctora Luz Estela, siempre. Cuando desde el inicio sospechemos una anuresis no monosintomática, remitir, que tenga problemas como olvidos, como enfermedades crónicas, alteraciones del aprendizaje, afectaciones psicológicas importantes, alteraciones de la dinámica familiar, o ya haya tenido un fracaso terapéutico de otro tipo de neurosis, es el momento de remitirlo. Muchas gracias, espero que les haya gustado nuestra nueva modalidad.